Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Como siempre nosotros reaccionando y conociendo cosas nuevas sobre México. Por aquí tenemos un video, una sugerencia que nos han enviado, seguro un tema muy polémico porque miren cómo dice este título. El mundo se originó en Perú, según los peruanos. Vamos a ver de qué trata este video y como siempre todos ustedes están invitados a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios con sus sugerencias y con sus opiniones. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y Perú es donde se originó el maíz. Y México, hermano, México no tiene nada comparado con Perú. La única persona en la historia en haber perseguido y disparado contra un ovni fue un peruano. Adán y Eva eran peruanos. Perú, serás grande cuando dejes tus mañas de apropiarte de lo ajeno. En algún punto tendremos que quitar el internet de Perú, ¿no? Porque ya esto ya no para de aparecerme y ya no es gracioso. Todo es peruano. Por alguna extraña razón en los últimos meses, en los últimos años, derivado de todo internet, TikTok, etcétera, se ha dado un fenómeno interesante en el mundo, al menos de Hispanoamérica o hispanohablante, y estamos hablando del término de que todo es peruano. Esto va de la mano con muchos videos en los cuales se puede ver a personas de Perú, los cuales comienzan a argumentar en videos que pues todo es peruano. ¿Sabes qué? El ceviche es peruano, que Spider-Man es peruano, que Adán y Eva eran peruanos, entre muchos otros videos, los cuales se terminan haciendo virales y llegan hasta oídos de otros países, los cuales se les hace extraño escuchar todas estas cosas. Y esto, como era de esperarse, ha traído burlas por unos, aplausos por otros. Es decir, este tipo de contenidos ha sido muy bien tomado, al menos en el Perú, y con los cuales se trata de incentivar un patriotismo, una pertenencia hacia el Perú y un poco de orgullo hacia el país sudamericano, mientras que por otro lado, fuera de Perú, pues es todo lo contrario. Muchísimos países, no solamente México, sino parte de España, pasa en países como Perú, pasa en países de Argentina, etcétera, pasa en muchos países de Latinoamérica, los cuales se hacen virales este tipo de contenidos y comienzan a generar polémica entre las personas de internet. Es por eso que justamente el video del día de hoy lo vamos a dedicar a ver todo este tipo de cosas. Vamos a ir desmenuzando una por una de las que van apareciendo, no todas, pero la mayoría de las que van apareciendo en internet, y vamos a estar resolviendo la pregunta sobre si esto será cierto o no. Es decir, vamos a checar número uno, esta sí es cierto por esto, por esto, por esto, o esta no es cierto por esto, pero con un sustento, con un soporte, con una fuente verificada, porque cabe mencionar que es muy sencillo que yo solamente me pare en una cámara y les venga a decir es que todo es mexicano, esto lo hizo México, esto lo hizo México, esto lo mismo, si solamente yo se los digo. Sin embargo, el día de hoy no lo vamos a hacer de esa forma, sino con fuentes verificadas, fuentes sustentables. Se las voy a estar dejando en la parte de la descripción para que si ustedes quieren revisar punto por punto lo puedan verificar. Sin embargo, antes de comenzar, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Has escuchado algo de ello? Así que no se diga más. Listos, comenzamos. Todo es peruano. Sí, que el Día de Muertos nació en Perú. El Día de Muertos, como se celebra en México, nació y se originó precisamente en nuestro país. El Día de Muertos es peruano. Para esto, primeramente, tenemos que entender que una cosa es el Día de los fieles difuntos, etcétera, la tradición católica, y otro, el Día de Muertos, como se celebra en México, es muy diferente. Es decir, en gran parte del mundo se celebra o se recuerda a los muertos. Eso pasa en Alemania, pasa en Escocia, pasa en muchos países en los cuales las personas tienen algún día en el cual pues van a recordar a sus personas que han perdido. Esto incluso es parte de la herencia española, en la cual existía el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Fieles Difuntos. En ese punto podemos entender que posteriormente esto hace que muchos de los pueblos de Mesoamérica, de Latinoamérica prácticamente, se vayan fusionando con las tradiciones de España, y de ahí tengamos que, por ejemplo, existe un Día de Muertos en Guatemala, existe un Día de Muertos en Perú, etcétera. Claro. Pero cabe mencionar que el Día de Muertos, como lo conocemos en México, las catrinas, las ofrendas, esto, tal, eso es pura y 100% mexicano. Sí. De hecho, debes de saber que antes de la llegada de los españoles, las culturas mexica, purepecha, totonaca, maya y otras ya celebraban rituales dedicados a los muertos. Creían que la muerte no era el fin, sino una etapa más en el ciclo de la vida, y rendían homenaje a los difuntos con ofrendas de comida, flores, incienso, objetos personales y ceremonias que coincidían con los calendarios agrícolas. Por ejemplo, para los mexicas existía el Micahuitontli y el Hueymicahuitl, las cuales eran festividades dedicadas a los muertos pequeños y grandes, ya que durante los meses de agosto y principios de septiembre, y tras la conquista española, estas festividades fueron sincretizadas con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Esta fusión dio lugar a lo que hoy conocemos como Día de Muertos, una tradición única de México que de hecho cuenta con reconocimiento por parte de la UNESCO desde el año de 2008. Esto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su profundo valor cultural, simbólico y social, que en muchas partes del mundo, como por ejemplo Guatemala, se celebra el Día de Muertos, pero
Aquí lo que se hace es que se va a visitar a los cementerios, pero también se vuelan papalotes, esto como una representación de los espíritus, que esto viene de una tradición maya. En el caso de los incas pasaba algo similar, sin embargo en los incas lo que hacían es que sacaban a sus momias, es decir, hay momias en Perú, lo que hacían es que momificaban a sus ancestros, a sus familiares, y en ese día lo que hacían es que subían a sus hombros a estas momias, a estos muertos, y los iban paseando por la ciudad. De hecho tiene un nombre específico en el Perú, pero dato interesante, es muy diferente esa tradición de los incas a la tradición que teníamos por parte de México. Cabe mencionar que actualmente Claro, es que de hecho, o sea, siempre lo comentamos en los videos que aunque en nuestros países, Venezuela, por decir un ejemplo, vamos al cementerio ese día o se le hace una misa a los difuntos, pero más allá de eso no. Claro, no hay una heredado de la celebración tradición más allá. española, pues. Para Exacto. nosotros solamente, Pero simplemente no, eso. tal vez los indígenas que ya existían en Venezuela, no sabemos, porque hay varias etnias indígenas en Venezuela, o las Sí. hubo, y entonces no sabemos realmente cómo ellos veían la muerte, o Y sea, bueno, hasta o los cómo la momentos no celebraban. conocemos registros de que se haya No. hecho alguna otra celebración así. Posiblemente había algo, ¿no? En algunos casos creo, en algunas partes creo que se los comían o comían parte de ellos, porque de esa manera, o sea, tenía su explicación, algo así. Pero, o sea, cada civilización o cada etnia en este caso tenía su cosmovisión y Sí. su forma de ver las cosas con respecto a la vida y la muerte. Sí. Entonces, posiblemente había algo, pero como tal, la tradición del Día de Muertos, Sí. o sea, más estandarizado, popularmente vista de modo cultural, obviamente es la de México, ¿no? La de Es México. la que Y se tiene como siempre que... lo reconocemos y lo reconocen muchísimos de quienes visitan México, que la celebración de Día de Muertos, como se hace allí, es única. que se tiene, que el pan de muerto, y que esto prácticamente podemos deducir que es una copia de lo que han empezado a ver en películas, en series y todo eso de México, porque propiamente eso viene de tradiciones 100% mexicanas. Así que respondiendo a esta pregunta rápidamente, podríamos decir que no. El Día de Muertos, como lo conocemos en México, la tradición mexicana, se origina 100% en México. Si Dios no existe, Claro. ¿quién me salvó de ser peruano? Desde Panamá hasta la Patagonia. Si nacías en Buenos Aires, en Quito, en Santiago, en Potosí, todos eran del Perú. Desde Panamá hasta la Patagonia, todo era peruano. Este es un video que se puede ver en redes sociales, pero la pregunta más importante sería si esto tiene razón o no. Cabe mencionar que esto está basado en un mapa del año 1542, cuando justamente existía el virreinato de la Nueva España, en lo que hoy es conocido como México y Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos, y más abajo en Sudamérica pues La estaba el Nueva virreinato del Perú. Era una extensión la cual se controlaba por parte del virreinato, no por el pueblo del Perú, sino por el pueblo español del virreinato en ese entonces. La frontera era prácticamente el Tratado de Tordesillas, que decía que de este hemisferio para acá era de los portugueses y de aquí para acá era de los españoles, y al norte pues prácticamente colindaba con el territorio de la Nueva España. Pero dato interesante es que esto sería como decir que Filipinas o Cuba pues son prácticamente de México, porque en su momento en los mapas del virreinato del año 1545 pues Filipinas, todo el Caribe, Cuba, etcétera, pues pertenecían al virreinato de la Nueva España, mientras que por otro lado sería como que actualmente los mexicanos dijéramos que Venezuela es parte de México, porque en ese entonces Venezuela de hecho pertenecía a la capitanía de la Nueva España. De hecho sería en el año de 1717 que se crearía el virreinato de la Nueva Granada, desde donde saldría la Gran Colombia y más tarde Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Más tarde en el año de 1776 se separaría el virreinato del Río de la Plata, del cual saldrían más adelante Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Más tarde en el año de 1798 el Reino de Brasil extendería sus fronteras quitándole territorio. Claro, ya para ese entonces existía el nombre Venezuela como y para ese momento era la Capitanía General. O sea, ya para ese entonces el nombre Venezuela existía antes que existiese el nombre Colombia y antes que existiese Ecuador, que fue mucho después, para aclarar en ese punto. O sea, porque en algunos casos nuestros amigos de Colombia y de Ecuador dicen o alegan que no, que primero fue la Gran Colombia y lo demás. O sea, como tal, sí, de la Gran Colombia surgieron, ¿no? Venezuela, Colombia y Ecuador, pero Venezuela siempre fue Venezuela, antes de ser perteneciente a la Gran Colombia. O sea, porque se conociera Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Y Quito. Y Quito. Y Guayaquil también, pero todavía no tenían nombre. Pero como países como tal no tenían nombre. No, en cambio Venezuela ya era la Capitanía General de Venezuela para su momento. Después que se separaron fue que se les dio el nombre como tal.
y en el año de 1798 comenzaría la independencia de Chile, así que en realidad Argentina o Chile no eran peruanos, porque tanto el pueblo peruano como el argentino como el chileno estaban bajo dominio español, y de hecho Perú no existía como país independiente. En dicho caso podríamos decir que México, Perú, Argentina o Colombia fueron parte del Imperio Español, eso sí es verdad, pero decir que todo desde Panamá hasta la Patagonia era peruano es como decir que toda América del Norte hasta las Filipinas y el Caribe era mexicano. Sin embargo, cabe mencionar que sí, tal vez en el mapa podríamos decir que toda Argentina, toda Bolivia, todo Paraguay eran parte de Perú. Lo cierto es que no estaban bajo el yugo, bajo el dominio de los peruanos, sino bajo el yugo de los españoles que estaban controlando todo este territorio llamado el Virreinato del Perú. Así que sí, también lamento ser yo quien les diga que esto también es falso. ¿Sabías que el origen de Spider-Man es peruano? El Spider-Verse peruano. Spider-Man es peruano. Cabe mencionar que en este video podemos ver que este TikToker lo que dice es que en su momento Stan Lee fue a Perú y estando ahí los locales le dijeron, ¿sabes qué? Que tienes que ir a conocer las líneas de Nazca para que te inspires para hacer tus obras. Entonces él toma un vuelo, va viendo las líneas de Nazca cuando ve una araña y ahí es cuando se inspira porque le dieron ayahuasca. Se dice que le dieron ayahuasca y en ese momento él dice que él quiere ser como una araña humana. Posteriormente en su delirio vio un duende verde y de ahí nace todo. Sin embargo, ¿esto será cierto o no? Para esto cabe mencionar que qué mejor que ver las declaraciones del mismo Stan Lee, lo que estuvo diciendo en entrevistas y en conferencias de prensa. Y es que el mismo Stan Lee dijo lo siguiente, y cito textualmente: estábamos buscando un nuevo superhéroe y pensé en hacer uno que fuera un adolescente con problemas reales. De pronto vi una mosca trepando por la pared y pensé, qué interesante sería un superhéroe que pudiera adherirse a las paredes. Esto de hecho se puede leer en varias entrevistas de Stan Lee, como por ejemplo la revista Smithsoniana o documentales de Marvel. Así que sí, también esto es falso. El cacao es originario de Perú. Así es, hermano. Un cultivo originario del Perú. El cacao es originario del Perú. De hecho, ese es uno de los videos que empecé a ver y fueron los que me motivaron a decir, ¿sabes qué? Que tengo que hacer este video porque hasta yo en su momento me saqué de onda. Dije, ¿será que sí viene del Perú? ¿Será que no? Y me puse a investigar, pero la pregunta sería, ¿cuántas personas que llegan a ver este tipo de videos y que no son ni de México ni de Perú, que son, digamos, de cualquier otra parte, España, lo que sea, van a decir, si es cierto, el cacao es peruano? Y es que para comenzar, todos en México sabemos que desde que vamos en la... Claro, hay muchas personas que por falta de justamente de leer o de buscar en fuentes confiables, ven videos de esos y lo creen. Y lo replican. Y lo luego van replican diciendo, y lo "No, mandan ¿sabes en qué? cadenas". Sí, lo mandan en cadena. De hecho, el otro día vi un video donde unas chicas adolescentes generan un video, ellas crean un video donde dicen que la zanahoria no se puede consumir por tal y cosa, que sale mal, que es malo, que no se puede porque tiene efectos negativos. O sea, ellas diseñan todo el video para dar a entender que no pueden comer zanahoria, pero esto lo hicieron para mostrárselo a su papá. O sea, se lo mostraron a su papá de manera que él viera el video y después el papá comenzó a decirle a todo el mundo, no, y no comía zanahoria, no, para nada. O sea, fíjense el efecto que tienen las redes, por eso uno tiene que poner todo primero. Primero, nadie es dueño absoluto de la verdad, porque a veces uno... Y buscar en varias fuentes. Sí. Y es que de hecho creo que, según lo que hemos visto por ahí en las redes sociales, la disputa por el cacao es entre México y Ecuador. Algo así. Creo que es así. Escuela se nos dice cómo las culturas antiguas como la olmeca, teotihuacana, etcétera, lo que hacían era que comerciaban con el cacao, es decir, las monedas no eran como las de ahora de aluminio, fierro, lo que sea, sino que eran cacao. El cacao era una moneda para las culturas mesoamericanas. Dato interesante, eso lo sabemos con los olmecas, etcétera, pero más allá de eso, casualmente salieron algunos científicos gringos, quién sabe cómo encontraron, pero bueno, dicen que encontraron una semilla entre Ecuador y Perú, la cual data de más de 5.300 años de antigüedad, por lo cual deducimos que el cacao originalmente nació en Perú y de ahí salió para todo el mundo, que realmente no se sabe realmente si tienen bases científicas o por otro lado solamente se les está dando esto para que termine diciendo y apoyando ciertas cosas. Sin embargo, para responder la pregunta, vamos a comenzar rápidamente por el nombre. Vamos a comenzar por qué significa cacao, de dónde viene el nombre de cacao. De hecho, este nombre proviene del término náhuatl cacahuatl, el cual usaban los pueblos mesoamericanos para referirse a la semilla del árbol del cacao, la cual era fundamental en su alimentación y se usaba como moneda de cambio, además de que servían rituales religiosos, y esto no lo digo yo, sino que según la Real Academia Española de la Lengua y la Enciclopedia Británica que les dejo en la descripción, pues según indica todo esto, de aquí saldría una bebida del cacao llamada chocolate, que hasta nuestros días se consume en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros estados. ¿De dónde derivó la palabra en español como chocolate? En inglés tenemos por ejemplo chocolate, entre otros muchos países en los cuales se dice esta misma palabra. Así que cuando llegan los españoles, el cacao aquí ya era consumido de muchas formas y era de hecho la bebida de la realeza mexica. Por otro lado, según
según datos de la National Research Council del año 2006, los incas no usaban el cacao como los mexicas, olmecas o los mayas, porque para empezar, por su altura en Perú, ni siquiera se daba el árbol como aquí, pues se necesitan tierras cálidas, húmedas o bajas tropicales. Lo que seguramente pasó es que la semilla obviamente salió de aquí de Mesoamérica, se extendió con los mayas, se extendió para allá, fue pasando de territorio a territorio, mientras que después con el virreinato se fue extendiendo el intercambio de semillas, de productos, etcétera, y obviamente terminaron llegando al virreinato del Perú. Sin embargo, eso no significa que este producto, que el cacao, sea de origen peruano. De hecho, si así fuera, existiría una gran plantación de este tipo y existirían varios tipos de cacao en esta zona del Perú. Sin embargo, cabe mencionar que los tipos de cacao se encuentran precisamente aquí en Mesoamérica, todo lo que tiene que ver con el sur de México, Guatemala, etcétera. En ese punto podemos entender que si algunas culturas podrían estar orgullosas de ser las fundadoras o las creadoras, las domesticadoras del cacao, pues precisamente serían las culturas mexicanas e incluso los mayas, pero no así los incas, así que lamento ser yo quien les diga que esto también es falso. Científicos peruanos. De hecho, o sea, acá en el Ecuador sí se consume, de hecho, se produce muchísimo cacao, se exporta mucho cacao, hay muy buen cacao también, pero como dice Mr. Crack, o sea, pues esto pudo llegar acá después de esos intercambios que había, ¿no? Y de hecho, para esa época, en esa época de virreinatos, ¿dónde estaba el oro? En Perú y en México. Mayormente, ¿no? En Perú y en México. Y entonces... O sea, porque no se habían descubierto en Venezuela. Exacto. Probablemente no habían llegado los conquistadores hasta donde están las minas más grandes de oro en Venezuela. Claro, pero para esa época el oro de Venezuela era justamente el cacao y el café. Eso era lo que se producía, esa era su principal fuente de ingresos. En la serie Bolívar sale parte de esa historia. Sí, de la historia donde pesaban el cacao. Se comercializaba, era puro cacao. Ya luego para el siglo XX, ya 1920 por ahí, el boom petrolero y de ahí, bueno, lo demás es historia. Lo desplazó. Pero hasta ese momento lo que más se producía en Venezuela era el cacao. Pero esto no quiere decir que se originó en Venezuela. Claro, no, puede haber sido como dice Mr. Crack, que vino desde México, se distribuyó por toda esta zona y allí llegó por acá. Como muchas otras cosas, muchas palabras, costumbres, parecidos físicamente, o sea, todo eso probablemente vino porque a veces hemos hecho referencia a los parecidos en algunas cosas entre México y Perú y Ecuador, pues eso vino en esa época, desde esa época. Y esa genética, aunque esté lejos, pero siempre esa genética sale por allí. Y ciertas costumbres de tejer y este tipo de cosas. Exacto, los tejidos de los trajes. No igual, pero sí hay un parecido. Este parecido, por ejemplo, no se encuentra en Colombia ni en Venezuela, por ejemplo, o en Argentina. Los conocedores del origen del maíz llegaron a la siguiente conclusión. El maíz también en Perú. Es donde se originó el maíz. El maíz se originó en Perú. A ver. Tengo conocidos en Perú, tengo amigos en Perú, son gente chulada. Yo no dudo que la gente de Perú, el pueblo de Perú sea un pueblo muy noble, muy buen pueblo, muy buenas personas. El problema es cuando se hacen ese tipo de videos y esto lo único que termina es por hacer una mala imagen del Perú. Es decir, en vez de que ahora muchas personas quieran conocer el Perú por esto, cada vez se le va tirando más hate por todo este tipo de contenido y de video que sale en redes sociales. Cabe mencionar que el contenido no solamente se ve en su país, es decir, ustedes lo sacan tal vez para Perú, pero ese contenido se termina viendo en todo el mundo. En ese punto todo parece indicar que esto, lejos de apoyar al turismo de Perú, apoyar el tema de que Perú sea conocido como un gran país, le comienza a dar una mala imagen a su país. Sin embargo, para responder a esta pregunta del maíz, cabe mencionar que sí ha habido estudios científicos, ha habido personas que se han dedicado a ver y conocer la historia del maíz, y es que resulta ser que el maíz se originó aquí en Mesoamérica hace casi 9000 años de antigüedad. Es decir, en Mesoamérica se generaría y se comenzaría a domesticar uno de los productos o de los alimentos más importantes de toda la humanidad, junto con el trigo, el maíz y el arroz. De hecho, los vestigios más antiguos del maíz domesticado se han encontrado en el Valle de Tehuacán, esto en el actual estado de Puebla, además de otros lugares como por ejemplo Valle de Balsas entre Guerrero y Michoacán. De hecho, el maíz es una planta domesticada, es decir, fue modificada genéticamente por nuestros antepasados, esto por la selección natural. Incluso estudios genéticos recientes indican que el maíz proviene del teocintle, es decir, una planta silvestre que aún crece en México, la cual era una especie de espiga como el trigo. Sin embargo, después culturas mesoamericanas la domesticarían
por la vía de la selección artificial, quienes fueron seleccionando a las que tenían granos más grandes, hasta que con el paso del tiempo se derivó en una mazorca de maíz que conocemos. Esto está sustentado por un estudio publicado por la revista Science del año 2009, liderado por la genetista Dolores Piperno y otros investigadores del Instituto Smithsoniano, confirmando que los primeros rastros del maíz domesticado datan de hace al menos 8.700 años en México, además de que estudios de ADN han identificado al teocintle en Valle de Balsas como el ancestro directo del maíz moderno, que fuera la base de las civilizaciones mesoamericanas como por ejemplo la olmeca, zapoteca, maya, mexica, entre otras, y como base actual de países como México, Guatemala, toda Centroamérica, Colombia o Venezuela, por lo cual fue considerado como un alimento sagrado y hoy es uno de los 3 alimentos más cultivados en todo el mundo, junto al trigo más usado en Europa y el arroz más usado en Asia. Así que lamento ser yo quien les diga a mis hermanos de Perú que no, el maíz no fue domesticado en Perú. Los incas inventaron las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz fueron inventadas por los peruanos. Las palomitas de maíz tienen su origen en América, eso es obvio. De hecho, las evidencias arqueológicas más antiguas apuntan a que fueron inventadas por los pueblos indígenas de México hace miles de años, ya que se han encontrado vestigios en cuevas de Valle de Tehuacán en Puebla y Guilanaquitz en Oaxaca, en donde se encontraron granos de maíz reventados, es decir, palomitas que datan de hace más de 5.000 años. Evidentemente, si en esta zona del planeta se domesticó el maíz, es también obvio que aquí se originaron estas especies de maíz, ya que este grano de maíz es uno especial que revienta al calentarse. Eso debido a la humedad interna y su cáscara dura. Se dice que era cultivado y utilizado ritual y alimentariamente por culturas como la zapoteca y posteriormente por los mexicas, aztecas y mayas. Esto ha sido estudiado y confirmado por la revista Smithsoniana, además del Instituto Nacional de Historia o la revista Science. El origen indiscutible del tomate es Perú. El jitomate proviene de Perú. Cabe mencionar que para responder esto fácil y sencillamente podemos ir a la página del gobierno de México, la página oficial, y vamos a encontrar lo siguiente. De hecho, en su página dice que se originaron en las tierras altas de los Andes, incluso antes de la aparición de los incas, y de ahí llegaron a otro lugar las semillas y se domesticaron en otros lugares como por ejemplo México, donde se hizo parte fundamental de la dieta precolombina y actualmente base de la cocina mexicana. Incluso actualmente México quizás hasta use más jitomate que la comida peruana. Sin embargo, estudios recientes indican que la planta silvestre de donde proviene el jitomate como lo conocemos, en efecto tiene su origen en las tierras andinas de Ecuador y Perú. Así que todo esto de que el jitomate es peruano es verdadero. La papa es originaria de Perú y tenemos más de 2000 tipos de papa. Las papas se originaron en Perú. Hasta día de hoy es muy bien sabido que las papas se utilizan en muchísimos alimentos, es decir, las consumimos desde papas fritas, papas a la francesa. Europa tiene muchísimos países que dependen en su dieta de la papa, es decir, tú puedes ir a países como Rusia, etcétera, en los cuales consumen la papa como si fuera el maíz de nosotros. Su dieta está basada en la papa, pero ¿de dónde proviene la papa? ¿De dónde es originaria? De hecho, también según la página del gobierno de México, hace unos 8.000 años la papa comenzó a domesticarse en la cordillera de los Andes, esto entre la frontera entre Perú y Bolivia, motivo por el cual en Perú podemos hasta día de hoy encontrar decenas de tipos de papas diferentes, quizás motivo por el cual la gastronomía peruana es considerada como una de las más ricas de Latinoamérica, ya que cuenta con algunos materiales que solamente ellos poseen. Así que sí, este punto también es verdadero. Sí, hay Se acabó el misterio. De papas. La semilla más antigua encontrada de la palta fue en la Huaca Prieta, en el norte peruano. El aguacate también es peruano. Para eso tenemos que comenzar por lo básico, y es que el nombre es diferente en Perú y en México. De hecho, en Perú le dicen palta, mientras que en México se le dice o se conoce como aguacate. Ese es su nombre. Sin embargo, ¿quién tendrá la razón? De hecho, para esto tenemos que entender primeramente dónde se originó y de dónde proviene el nombre de la palabra. De hecho, el significado real del aguacate significaría testículo. Esto en idioma náhuatl. Posiblemente esto por el parecido que tiene con esta parte del cuerpo. Una vez de que llegan los españoles, pues obviamente van tomando este nombre. Sin embargo, aquí cabe mencionar algo interesante, porque el nombre de aguacate es el que se utiliza prácticamente en muchos idiomas y en muchos países del mundo. Por la parte del inglés tenemos que se llama avocado, que de hecho deriva de la palabra aguacate en español. En portugués se llama abacate, en francés se llama avocado o en italiano se llama avocado. De hecho, solamente algunos países cercanos a Perú utilizan el nombre de palta. De hecho, también según la página del gobierno mexicano, el árbol del aguacate es de origen mesoamericano, principalmente del centro de México. Su domesticación comenzó hace más de 5.000 años, aunque existen restos fósiles de árboles de aguacate en México con una antigüedad de más de 8.000 años de antigüedad. Esto en el sur de México, específicamente en los actuales estados de Puebla, Chiapas y Oaxaca. Aunque después, como pasó con el jitomate, la semilla se llevó a otros lados y se comenzó a sembrar en otros lugares. Y es por eso que también hay mucho aguacate en países como Guatemala, el Caribe o Costa Rica, además de que este fruto ya era consumido por civilizaciones
civilizaciones antiguas, como por ejemplo los olmecas, zapotecas, mayas o mexicas. Además de eso, no es una especie que florezca masivamente en Perú como sí pasa con México. Actualmente, por ejemplo, México produce la tercera parte del aguacate mundial, con más de 3 millones de toneladas de aguacate, mientras que Perú poco menos de 1 tonelada. Así que respondiendo rápidamente a la pregunta, no, el aguacate no se origina en Perú y el nombre correcto de hecho sería aguacate y no palta. Pero tú déjame saber en la parte de los comentarios cuál es el nombre que se tiene que utilizar. Bueno, y si a ver vamos, tomando en cuenta el nombre y se respeta el nombre que le quieran poner, ¿no? Como, porque cada país le pone el nombre, ¿no? Pero, o sea, si vamos a darle validez al nombre como tal, si es por número, por cantidad, solo México, aunque solo México lo llamen aguacate, ya gana. Ya gana. Porque si sumamos la población de Argentina, que son como 45 millones, la de Chile, que son como 20 millones, y la de Perú, 33, tanto. Digamos que lleguen a los 100 millones, que no llegan entre los tres países que le dicen palta. Ya México, nada más los habitantes de México, solo con México, sin meter a los mexicanos en Estados Unidos. Exacto, más los 32 de Venezuela, más los de los otros países hispanos que le llaman aguacate, metiendo a España incluso. O sea, es una lógica, ¿no? Que bueno. Pero bueno, apártate. Síganle diciendo palta, no hay problema, pero aguacate es aguacate. Sí, aguacate. El español más neutro lo tienen los peruanos. Perú tiene el acento más neutro de toda Latinoamérica. Para esto cabe mencionar que de hecho hay algunos videos interesantes en redes sociales en los cuales ponen a personas de varios países de Hispanoamérica o hispanohablantes, por así decirlo, los cuales dicen es que yo tengo acento neutro, yo no tengo acento. Es decir, ves videos de personas de Costa Rica hablando con un acento muy fuerte y dicen no, yo no tengo acento. Ves a personas de Perú que tienen un acento que se puede distinguir y dicen no, yo no tengo acento. Ves a personas de Argentina y dicen que no tienen acento. Ves a personas de España y dicen que no tienen acento. Es decir, un español neutro no significa que no tengas un acento, porque todos los países van a tener un acento. Aquí lo que se refiere a un lenguaje neutro, un español neutro, es principalmente algunos puntos interesantes. Punto número 1, que no se utilicen tantas jergas locales. Es decir, es muy común que, por ejemplo, cuando tú ves un doblaje de español de España, escuches que digan hostia, joder, esto, el otro, palabras que no se utilizan de este lado y a veces no las entendamos. Mientras que por otro lado hay doblajes de otros países de repente que vemos de Argentina o lo que sea, donde no entendemos palabras. Esto es porque se utilizan jergas locales. El español neutro lo que busca es no utilizar esas jergas locales, mantener la mayor parte del español lo más neutro que se pueda y además de eso tener una acentuación correcta. Es decir, lo que pasa por ejemplo en Perú, cuando tú escuchas una canción de alguien de Perú, se comen muchas letras, entonces eso realmente no entraría como un español neutro. Y déjame decirte que de hecho el pionero de todo esto en la zona de Latinoamérica fue precisamente México. De hecho, actualmente la Ciudad de México es la ciudad la que se considera que tiene el español más neutro o el que se utiliza para la mayor cantidad de películas. Cabe mencionar que es cierto que tenemos jergas en la Ciudad de México. O sea, es verdad, mira, en México tienen muchas jergas, obviamente, ya uno sabe distinguir. En la propia Ciudad de México hay cantidad de diferentes estilos de jergas y acentos, ¿no? El chilango, están los fresas, están los otros, todo este tipo de acentos que ocurren en todos los países. Si usted va a Venezuela, a Caracas, va a encontrar el cifrino, que es como decir el fresa, que habla modulando y toda la cosa, las L y la cosa. Y si va a los barrios más populares, va a encontrar otro acento. ¿Cómo está? Si usted va a Colombia, va a encontrar cantidad de acentos. Solo en Bogotá, me imaginamos que sí. Y bueno, no se diga Medellín, las otras ciudades. O sea, esto ocurre en todas partes, ¿no? O sea, si uno ve las películas dobladas al español en Latinoamérica, la mayoría es el doblaje hecho por mexicanos. La mayoría son mexicanos. Imagínate Luisito Comunica, que ha hecho varios. Y Castañeda, creo que es el de Goku y tantas, o sea, famosos, el de Optimus Prime, o sea, cantidad de personajes importantes del doblaje son en español, son justamente mexicanos. Salma Hayek. O sea, muchos, muchos, sí. Pero para eso, cuando se va a un estudio de grabación o de doblaje, se omiten toda esta parte de palabras o de jergas y se trata de utilizar la mejor acentuación, no comerse letras, decir todo como debe de ir. Y hasta el punto del día de hoy podríamos decir que a pesar de que Ciudad de México es uno de los lugares en los cuales se considera que tienen el español más neutro posible, aún así tenemos un acento. Es por eso que incluso a día de hoy en los estudios de doblaje vienen personas de toda Latinoamérica. Podemos ver personas de Ecuador, de Perú, etcétera, los cuales vienen a trabajar a estos estudios y no se nota la diferencia porque en ese punto hablan lo que es el español
español neutro, el cual lamento ser yo quien les diga que es más parecido al que tenemos en la zona central en la Ciudad de México que al que tenemos en Perú. Así que esto también es falso. Así como el ceviche. No existe el ceviche peruano, es solamente ceviche. El ceviche es peruano. Cabe mencionar que esto ya es más una disputa entre Ecuador, Chile, por ahí, tal vez Perú, etcétera. Pero un dato interesante es que tenemos ceviche en México, en Guatemala, en todo. Si tú volteas a ver el mapa de los países en los cuales se consume ceviche, podemos ver que todos los que están pegados a la costa del Pacífico, nos podemos dar cuenta que todos esos países tienen ceviche. Entonces la pregunta más importante sería ¿quién inventó el ceviche? ¿Por qué todos tienen ceviche? ¿Y por qué Perú dice que el ceviche es de ellos? Mientras que los ecuatorianos también dicen que el ceviche es de ellos. Mientras que también los mexicanos tenemos nuestro propio ceviche. Mientras que muchas personas de México también dicen que el ceviche más rico es... Tenemos que probar el mexicano, por ejemplo, porque nos falta probar el ceviche mexicano. Sí, por ejemplo, es que lo que pasa es que hay que diferenciar entre el nombre y el producto. Porque, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia hay una disputa de quién es la arepa. Por la arepa. Si vamos al nombre, el término o la palabra viene de Venezuela. Sí. Ahora, si vamos por el producto, incluso basándonos en este mismo video, pudiera decirse que la arepa como tal es mesoamericana. Porque donde existe el maíz había algo similar. Exacto, desde donde se origina el maíz. Fue muy fácil inventar algo como una tortilla. Como una tortilla. Y de diferentes grosores, de diferentes tamaños. Entonces, pero es en Venezuela donde a la arepa se le conoce como arepa, pues donde surge ese nombre. Ese nombre. Sí. Esto es lo que hay que saber diferenciar. Lo mismo que la cachapa. La cachapa en otras partes le dicen torta de choclo. Claro, y nosotros le decimos cachapa. Pero no pasa con la cachapa lo mismo que con la arepa. Que aunque se consume en Colombia con otro nombre y se consume también en Costa Rica con otro nombre, incluso en Ecuador. No, la pupusa es como la arepa, como una tortilla, pero por ejemplo, la cachapa en Costa Rica es chorreada. Y acá tiene otro nombre como torta de choclo. Y en Colombia tiene otro nombre, arepa de choclo, como que es algo así. O sea, es el mismo alimento, con ligeras variaciones. Sí. Pero con ese nombre no hay disputa. La disputa lo hay con la arepa. Pero, o sea, por eso, en cambio el ceviche... Es que en Venezuela se prepara también algo similar en las costas, pero no se llama ceviche. Ahora le dicen ceviche. Ahora le dicen. Para comercializarlo, pero desde mucho tiempo... Sí, o sea, el mismo concepto. El mismo concepto, algo marinado, curado allí con limón. O sea, pero digamos que no se enfocó mucho en Venezuela ponerle un nombre, ¿no? Como que tal, bueno, o sea, esto es... pescado guisado, eso es el nombre, es muy genérico, no tiene un nombre particular. O pollo guisado es pollo guisado, no tiene otro nombre. El de Perú, pero para responder todo esto creo que tenemos que comenzar rápidamente por el nombre. De hecho, desde aquí nos damos una idea, pues la gran mayoría de los lingüistas e historiadores coinciden en que la palabra vendría del árabe hispánico shkubaj, que significa comida con vinagre, que de hecho debes de saber que viene de persa medio, es decir, en este lenguaje sik significa vinagre, mientras que baj o bash significa estofado, que en Persia era un guiso de carnes o pescados en vinagre. Si no me crees, este nombre ya aparece en las Mil y una noches. Como todos sabemos, los persas exportaron sus técnicas a los moros. Estos pasaron del actual Marruecos a España por 800 años y de ahí obviamente aprendieron la técnica, ya que también hay variaciones de ceviche en Portugal y Filipinas. Este nombre de escabeche derivó en cambio llegando al nombre latinizado ceviche, y se cree que fueron los españoles quienes trajeron esta técnica de marinar carnes en vinagre o cítricos al Nuevo Mundo, donde fue adaptada al pescado crudo por los pueblos indígenas de toda la costa del Pacífico. Por ese entonces tener vinagre era caro, así que comenzaron a cocinar el pescado o mariscos en limón, y así fue como se cocinó en Latinoamérica. De hecho, la misma Real Academia Española reconoce esta relación etimológica con escabeche. Sin embargo, la pregunta más importante sería entonces, ¿dónde está el ceviche más rico del mundo? ¿Estará en Perú? ¿Estará acaso en Ecuador? ¿Estará en México? ¿Estará en Filipinas? ¿En Portugal? ¿En España? Déjalo saber en la parte de los comentarios. Llegó Tupac Yupan. Nos falta bueno, lo hemos dicho muchas veces en este canal, y perdonarán a aquellos que les gusten el ceviche peruano, de amigos, pero lo hemos dicho muchas veces. Pero sí podemos comparar el peruano con el ecuatoriano, más no el mexicano, porque no hemos probado el mexicano. Tenemos que probarlo. No entra en esta lista, no entraría el ceviche mexicano, pero si nos ponen a elegir ceviche entre peruano y el ecuatoriano, vamos a preferir el ecuatoriano, porque hemos probado los dos en diferentes oportunidades. Y nos parece mejor el ecuatoriano. Tenemos esta regla. Puede ser que no hayamos probado el mejor ceviche peruano, puede ser que no lo hayamos probado, pero sí que probamos en varias oportunidades ceviche peruano
y lamentablemente no fueron la mejor, no nos encantó. No era malo, pero no nos encantó. No, o sea, no dijimos, no tuvimos esa sensación de, oh. Exacto. No. Que es muy diferente a todas las veces en diferentes puntos que hemos comido el ceviche ecuatoriano, todas nos han gustado mucho. Sí. Incluso nos ha gustado mucho otro platillo o sea, el principal platillo que tiene el Ecuador, que se llama encebollado. O sea, no hay una vez que no hayamos probado el encebollado que no nos guste. O sea, siempre ha sido bien. Sí. Aquí a Oceanía, que cuando el príncipe regresó de su viaje, llegó con oro, pieles y gente negra. Un inca llegó a otros continentes. Eso es lo que podemos ver en este video. Y de hecho sí me impresionó cuando lo vi, porque dije a qué grado estamos llegando. Porque es verdad que conocemos que, bueno, las culturas mesoamericanas sí, de hecho, comerciaban entre sí. Los mexicas iban hasta la zona de Chiapas, Guatemala, comerciaban entre ellos. También es verdad que los taínos venían hasta las costas de México, las costas de Yucatán, etcétera. Y había comercio entre mayas y taínos, los cuales provenían de las islas de Cuba, etcétera. Sin embargo, de eso a decir que un emperador o alguien de los incas o de los mexicas o lo que sea llegó a Europa o llegó a Asia o llegó a África, ya es otra cosa, ya es algo un poquito más grande. Pues de hecho estuve busque y no hay ni un solo registro que algún inca haya llegado a otro continente. De hecho es muchísimo más fácil que algún nativo americano de Canadá o de Estados Unidos haya cruzado por el estrecho de Bering y haya regresado a la zona de Siberia, Rusia, etcétera. Pero pensar que alguien de aquí de las Américas, de los peruanos, es que de hecho esa es la teoría del poblamiento del continente americano más afectada, que fue por el estrecho de Bering. Llegó a Australia o llegó a Asia o llegó a Japón. Eso creo que ya está muy aventurado, así que esto también es falso. No creerás. Bueno, por acá, por el Ecuador, en la cultura manteña o Valdivia, que eran una etnia de por acá del Ecuador, ahí eran muy buenos navegantes, se dice. Tenían muy buenos navegantes, pero no al punto de llegar hasta allá. ¿Y qué embarcación? ¿No existía embarcación también que...? No, bueno, los vikingos sí tenían de las mejores embarcaciones. Pero de aquí no. Pero de acá no, exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Acá no hay registros de embarcaciones así tan majestuosas o tan eficientes como en su momento fueron las embarcaciones de los, por ejemplo, de los vikingos. Y posteriormente también la de los japoneses o chinos, creo que también tenían muy buenas embarcaciones. Pero no sabemos si al punto de un viaje transatlántico. Y aquí no, de llegar a... No. Es que la otra vez hicimos reacción a un video ya hace tiempo, incluso yo creo que en el otro canal, donde hablaron algo de eso y en los comentarios nos dijeron que que eso no tiene como que validez, pues ese tipo de videos, porque no se tiene registros exactos de que haya ido desde México, desde por acá a Europa. Pero los incas fueron la civilización más sabia del mundo. Los peruanos, los incas, era la civilización más inteligente y más avanzada de todo el mundo. A ver, no podemos negar que la cultura inca era muy buena, era una de las más avanzadas de Latinoamérica. Sin embargo, de eso a decir que era la más avanzada, dejando atrás a los sumerios, que miles de años antes ya habían hecho lo que habían hecho los peruanos, que tenían sistemas de riego, que tenían sistemas constructivos, que tenían sistema de escritura, que tenían bibliotecas, etcétera. Miles de años antes que los incas, pues ya es muy aventurado. Dejar atrás a los romanos, dejar atrás a los griegos, a los egipcios, incluso a los mayas, pues eso ya es muy aventurado, ya es solamente decir cosas por decirlas. De hecho, civilizaciones más antiguas, como por ejemplo los teotihuacanos en México, construyeron pirámides del mismo ancho que la pirámide de Giza en Egipto, las cuales estaban alineadas perfectamente con los astros. Los mayas inventaron el cero y tenían lectura y escritura. Los mexicas tenían su propia biblioteca con su historia. Construyeron una ciudad sobre un lago que países actuales como Japón o los Emiratos Árabes Unidos apenas están haciendo. Los sumerios inventaron gran parte del conocimiento antiguo, y ni qué decir de los egipcios. Es que de hecho hay memes por ahí en matemática que ¿por qué los mayas tuvieron que inventar el cero? Porque aquello de matemática, cuando multiplicas por cero y todo aquello, a veces a los chicos se les complica la cosa cuando meten ceros, letras en las ecuaciones. Entonces hay memes por ahí que dicen que ¿por qué los mayas inventaron el cero? Los griegos, los romanos, etc. Así que sí, esto también es falso. Los incas fueron los primeros ingenieros biotecnólogos. Y más específico, los primeros ingenieros de alimentos. Los incas o los peruanos fueron los primeros ingenieros en biotecnología. Aquí supongo que se refieren a que fueron los primeros que utilizaron la genética y la selección artificial, la selección natural, etc. Los primeros que domesticaron la papa, etc. Pero también esto va muy a la ligera, porque no podemos olvidar que de hecho
hecho los sumerios miles de años antes, una de las primeras civilizaciones de todo el mundo, antes que los egipcios incluso, ya habían hecho esto, ya habían domesticado plantas, ya tenían sistemas de riego, sistemas de drenaje, miles de años antes que los incas. También los egipcios ya cosechaban la cebada, el trigo o las lentejas, y también hacían una selección genética. Los egipcios usaban el Nilo a su favor y usaban abono para mejorar su cosecha. Claro. Los mayas tenían un calendario astronómico para predecir lluvias, optimizando la siembra. Culturas como los olmecas y más antiguas perfeccionaron el teocintle y lo convirtieron en el maíz, base de la alimentación de media América. Los mexicas inventaron las chinampas para sembrar sobre lagos que les permitían tener hasta 7 siembras por año, algo que ninguna otra civilización logró. Los babilonios tenían jardines flotantes. Los indos tenían sistemas de riego y drenaje. En pocas palabras, antes que los incas, hubo grandes civilizaciones más avanzadas miles de años antes que ellos. Así que es verdad que fue una gran civilización, pero sería como decir que los mexicas fue la primera civilización con ingenieros biotecnológicos porque usaban hierbas para curarse. Pero eso ya se había hecho desde las primeras civilizaciones del mundo, desde tiempos de Mesopotamia. Así que sí, esto también es falso. ¿Sabías que el origen de los vaqueros es peruano? Los vaqueros se originaron en Perú. Para comenzar, el caballo ni siquiera existía en Perú. El caballo ni siquiera existía en América cuando llegaron los españoles. Entonces, es imposible creer que los vaqueros los crearon los peruanos cuando los vaqueros ya venían desde España. Así que podemos responder rápidamente que los vaqueros se originan derivado de todos los pastoreos de las ovejas, vacas y todo eso de los españoles encima de sus caballos. Es decir, por ejemplo, en grandes extensiones de tierra, aquí en México, los españoles cuando llegan tenían grandes extensiones de tierra, tenían muchas vacas, pero tenían que agarrar mucha tierra para poderles dar de comer. Entonces recorrer estas distancias caminando era muy difícil, por lo cual tomaban sus caballos, iban con sus sombreros, sus botas y los iban arreando. De ahí nace todo esto. De hecho, de aquí es de donde nacen los vaqueros mexicanos que conocemos hoy en día, los vaqueiros de Brasil, los gauchos de Argentina, Uruguay, Paraguay o Brasil, además de áreas de Chile y Bolivia, los guasos de centro de Chile, los morochucos y chalanes de Perú y los llaneros de Colombia y Venezuela. Así que no, los vaqueros no se originaron en Perú. Eso se debe a España y la colonización. Incluso los cowboys de Estados Unidos tomaron inspiración de los vaqueros mexicanos de los estados conquistados en la guerra México-estadounidense. Así que sí, esto también es falso. El punk rock nació en Perú. Ya sé que en este momento seguramente estás pensando, ay, ¿cómo dices estupideces? El punk rock empezó en Inglaterra a mediados de los 70s. Pero no, hubo una banda peruana que se les adelantó como por 13 años, los Saicos. Desde el punk nace en Nueva York, vamos a ver realistas. ¿Quién dijo que nació en Perú? ¿Gente? ¿En qué momento? Pues eso dicen. El punk se originó en Perú. Cuando vi esto también me llamó la atención y dije, ¿será esto cierto? Me puse a investigar y es que resulta ser que el género del punk tiene una historia bastante amplia. Es decir, se dice que esto comienza desde los años 50 en la época de Elvis Presley. Es decir, en ese entonces comenzaba como el movimiento del rockabilly que podemos conocer en la década de los 50. Posteriormente va evolucionando y se convierte en el punk billy. De hecho, entre los 60s y 70s, 2 países se pelearon por la creación de este género y no fue Perú. Esos fueron el Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos tendríamos a The Strush o Iggy Pop, además de bandas como por ejemplo The Sonics en los 60s. Por ejemplo, también más adelante en el año 73 nacería el Television o Patti Smith, mientras que en el 74 nacería Ramones o Sex Pistols en el 75. Sin embargo, hay un detalle interesante. También en el año de 1964 nacería en Lima, Perú, los Saicos, quienes algunos creen que son los creadores del punk a nivel mundial. Esta banda solamente grabó algunas canciones del año 64 al 66 y se disolvieron. Así que pensar que emblemáticas bandas como Sex Pistols o Ramones tomaron la inspiración de esta banda peruana suena un poco imposible, además de que esa banda no creó nada nuevo, pues literalmente tomó inspiración de la música estadounidense, del rock and roll, de grandes personajes como Elvis Presley. Así que esta banda no inventó nada, solamente se apropió de los ritmos y los acoplaron a su banda. Y respondiendo rápidamente a esto, lo cierto es que esto también es falso. El punk ni se originó en Perú, más bien la pregunta más importante sería si se inició en Estados Unidos o en el Reino Unido. Y finalmente, la comida más rica de toda Latinoamérica está en Perú. Para eso cabe mencionar que hay un debate en redes muy fuerte. Es decir, siempre los peruanos han dicho que la mejor comida del mundo está en Perú, mientras que en este caso de México también decimos que la mejor gastronomía de toda América está en México. Pero ¿quién tendrá la razón? ¿Quién estará diciendo la verdad? Para esto me gustaría hacerles una simple pregunta. Ustedes, mis hermanos que están viendo este video, ¿cuántos restaurantes de comida 100% peruana han visto en donde viven? No importa el lugar, no importa
importa si son de México, Estados Unidos, Colombia, el país que quieran, díganme cuántos restaurantes peruanos han visto y cuántos de comida mexicana han visto. No he viajado mucho, no he viajado por muchos países, pero solamente he estado en 2 de Latinoamérica y me hace pensar que si la comida peruana fuera la más rica de toda Latinoamérica, entonces toda Latinoamérica estaría llena de restaurantes y de comida peruana. Sin embargo, en México nunca he... En ese punto sí podemos discrepar un poco, porque no necesariamente, porque una cosa es mejor y otra cosa es popular. Claro. ¿No? Ahí, o sea, en ese caso, bueno, es opinión de uno. Pero yo creo que en las dos gana México, tanto en popular como mejor. Claro, no estamos, o sea, lo que yo quiero decir es que no nos vamos a basar que porque sea más popular sea la mejor. Claro. O sea, pero, o sea, no es que porque no haya muchos restaurantes de comida peruana en todo el mundo, no la hace que sea mejor, sino más popular. La de México es más popular, pero también es la mejor. También es la mejor. Es la mejor porque, claro. Es decir, uno puede ser que en estos restaurantes en el mundo de comida mexicana no va a encontrar los mejores platos de comida mexicana en estos restaurantes. De hecho, la mejor comida mexicana la va a encontrar en México. Y en estos lugares venden las comidas, o sea, venden tacos, venden algún tipo de comidas, pero la gran variedad de comida mexicana difícilmente puede encontrarse en otros restaurantes en el mundo. Por lo que ya hemos dicho de que los ingredientes, los chiles y todo eso es complicado conseguirlos en otros países. En cambio, la peruana puede ser más fácil elaborar con los ingredientes que se consiguen en cada país. Es más, yo pienso que si tú eres peruano no lo debes decir porque siempre vas a preferir tu comida. Siempre, Eso claro. lo tiene que decir, por ejemplo, en este caso, o una persona ajena. Muchos de los venezolanos que hemos viajado prácticamente por esto de la migración por varias partes del mundo. De hecho, ¿cuántos venezolanos hay que vivieron primero en Colombia, luego se mudaron a Perú o en Ecuador, Chile y después se fueron hasta México, a España, Estados Unidos o España? Y han o sea, repasado cantidad de países. Estas personas pueden decir, bueno, sí, a mí me gusta más esta comida porque la comieron en esos sitios, en cada lugar. Visto nunca. En Colombia estuve una vez, nunca vi ni un solo restaurante de comida peruana, nunca vi un carrito ahí en la calle que dijera se vende comida peruana, nunca vi ninguno. En Guatemala he ido muchas veces y nunca he visto restaurantes, ni carritos, ni nada de comida peruana. Y eso mismo pasa no solamente en Latinoamérica, si lo revisamos en Estados Unidos, mis hermanos que están en Estados Unidos me podrán responder esa duda. Pasa en Canadá, pasa en Rusia, pasa en España, pasa en cualquier lugar que vayas, vas a encontrar comida mexicana. Mientras que no es tan común que veas comida peruana. Entonces eso me lleva a pensar que si fuera la más rica del mundo, la más rica de Latinoamérica, pues tendríamos que todo el mundo consumiría y estaría buscando, haciendo filas para consumir comida peruana, cosa que no pasa. Mientras que sí existen cadenas internacionales como Taco Bell de comida mexicana, existen restaurantes mexicanos por todo el mundo, puedes encontrar en Holanda, en Países Bajos, en España, en cualquier lugar puedes encontrar. Entonces todo eso me hace pensar que de hecho la comida más rica de Latinoamérica no es la peruana. Sin embargo, hasta este punto no me malinterpreten. Yo no he probado la comida peruana, nunca la he podido probar, me gustaría probarla, claro que sí. Justamente, mis amigos, esto es lo que decimos, no podemos defender demasiado, no, que el mío es mejor, güey, dale mejor. Pruébelos todos y usted saca su conclusión. Uno puede decir, se dice, por ejemplo, en la disputa que tenemos entre la arepa colombiana y la arepa venezolana, yo nunca voy a poder decir que la arepa venezolana es la mejor. Nosotros no hemos probado porque no hemos probado la arepa colombiana y podemos querer defender que nuestra arepa es la mejor y sí, lo único que podemos decir, sí, el nombre sale de Venezuela. Y el proceso a través del cual se simplificó hacer la arepa que fue hecho en Venezuela, que fue la fabricación de la harina pan, la elaboración de la harina pan, del paquete ese amarillo que venden en los supermercados, en los mercados, en el mercado de Medellín, en México lo hay. La venden y en diferentes supermercados también la hemos visto en las reacciones que hemos hecho. Eso se hizo en Venezuela, eso sí es propio de Venezuela. Y bueno, vamos a decir esto aquí también, mis amigos. Cuando uno se mete en las redes sociales, muchos colombianos critican a la harina pan porque no, que piensan que porque es de pan, porque no es pan, es de harina de trigo. Es que es PAN, Producto Alimenticio Nacional, pero es maíz blanco. Pero aún así critican, no, que es, o sea, tiene menos mérito porque, digamos, es relativamente instantánea, porque es harina. Y esto lo decimos porque en Colombia se dice que se consume la arepa del puro maíz puro, pues, purito, ¿no? Entonces uno les dice, bueno, pero así como el café instantáneo, está la harina de maíz instantáneo. O sea, claro, que en Venezuela se hacía también así antes, pues así como la hacen en Colombia, que
el maíz se sometía desde del puro maíz, se pilaba, el proceso de la harina se cocinaba, refinado. se le quitaba el pedacito que tiene ahí arriba, que es duro, ese, claro, como nixtamalizado. Pues. Y se pilaba y se cocinaba y después se molía. Así se hacía en Venezuela también antes, pero este es un proceso muy largo que actualmente no se puede hacer de esa manera. No Imagínense que tenemos que salir a las 7 de la mañana o antes de las 7 a trabajar, y a qué hora me levanto a hacer una arepa, que tengo que pilar el maíz, remojarlo, cocinarlo, molerlo. O sea, ya eso, entonces para eso, bueno, lo mejor que se pudo inventar para ese proceso fue el proceso de la harina pan. Lo mismo pasa con las tortillas. ¿Sí? Que ya eso lo que hace es que uno le pone el agua, la sal, y lo deja un rato que se hidrate la masa y haces la arepa. Y claro, lo mismo que la tortilla mexicana. La tortilla mexicana, o sea, todas las familias no tienen en su casa el maíz para hacer todo el proceso. ¿Cómo se llama? Para aplastar. Exacto, o sea, no tú vas a la tortillería y compras si las quieres frescas, las compras en la tortillería, ¿no? Si quieres tú, o las compras empaquetadas. Pero, digamos, todo el proceso, la ventaja de esto, simplificación del proceso, justamente es lo que inventaron. Y no puedo decir si es buena o es mala, seguramente es muy buena, pero de eso decir que la comida peruana es mucho mejor que la comida mexicana, la verdad es que no lo creo por todo lo que le estoy diciendo. Sin embargo, ¿de dónde nace todo esto de que la comida peruana es mejor que la mexicana? Pues resulta ser incluso que hace algunos días se dio la noticia de que un restaurante peruano había sido galardonado como el mejor de todo el mundo, pero dato interesante, me puse a investigar un poco y resulta ser que este no es un restaurante en el cual se sirva 100% comida peruana, es decir, no es como que tú vas y encuentres lomo salteado o lomo a la paisa, ¿cómo se llama? Lomo limeño, creo que se llama. No es como que vayas y te sirvan un ceviche 100% peruano. Todo parece indicar que el chef en este aspecto es de ascendencia japonesa, es peruano, pero fue a estudiar a lugares importantes del mundo. Es un gran chef que tiene un gran restaurante, pero sirve todo tipo de comidas, pero no significa que sirva 100% comida peruana. En ese punto es muy diferente. Es como que yo les dijera que voy a poner un restaurante porque tuve una muy buena educación y tuve todo el dinero del mundo, puse un gran restaurante y el día de mañana voy a servir los mejores platillos de todo el mundo, la mejor pizza del mundo, el mejor ceviche de todo el mundo, voy a servir las mejores tapas de toda España, las voy a servir en mi restaurante, pero no significa que por ese restaurante la comida mexicana sea la que se lleva todos los galardones, porque estoy llevando platillos de todo el mundo. En ese aspecto, yo como chef y yo como dueño del restaurante sí tengo un gran restaurante, pero eso no significa que la comida de mi país sea la mejor del mundo, porque yo estoy tomando y copiando lo que encuentro de todos los países. Ahí está el detalle. Pero bueno, es como decimos que no es igual probar la comida de un país en ese país propiamente, pero suponemos que en México hay muchísimos restaurantes de comida peruana. Sí, porque Interclass dice que no lo ha probado. O sea, suponemos que en Ciudad de México principalmente hay muchísimos restaurantes mexicanos. Pero como hemos dicho también antes, no hay como probarla en el propio país para poder tener una visión bien exacta de cómo sabe. Claro, claro. Sponsored by San Pellegrino en Aquapana es Maido. Me parece que es tripa. Eso aquí en China, señores, es un taco de tripa. Uno de los supuestos mejores restaurantes en el mundo, como lo es Maido, se oferta como comida tradicional peruana. Adivinen que venden comida mexicana. Y es que hablando de esto también tenemos el tema de la apropiación cultural. Esto ya lo vimos en otro video en el cual veíamos cómo en Perú estaban tratando de apropiarse del Día de Muertos, de los tacos, que los tacos son peruanos, etcétera. Pero dato interesante es que eso sí está pasando. Es decir, hay restaurantes que han quedado documentados en los cuales son restaurante peruano ponen, pero tú vas entrando y ves un sol azteca. Nada que ver con la cultura de Perú. Te metes al menú y venden tacos de tripa, tacos de esto, tacos del otro. Entonces, pues prácticamente es un restaurante con comida mexicana, con cosas mexicanas, pero que le ponen nombre peruano para decir que la comida peruana es la mejor del mundo. Entonces no me hace tanto sentido. Claro, es desleal. Espectacular, mirad qué bonito, repleto de vegetación y una chica de... Esto es apropiación cultural, ya que se está lucrando con nuestra cultura y se está usando para darse a conocer por medio del robo de la cultura mexicana. Claro, se valen de la imagen. Por ejemplo, para lucrarse. Acá hay varios restaurantes de comida mexicana y para nada te la venden como comida ecuatoriana. No. Todo es mexicano. Desde que entra hasta que sale, o sea, de todos los elementos son pertenecientes a México. Y están en Ecuador y se llaman, por ejemplo, La Taquería. Las redes sociales. ¿Cómo se llama? El otro restaurante que estaba, uno que se llamaba Tacoyote. Ese tipo de nombres, o sea, todos los nombres es meramente mexicano, ¿no? Entonces no utilizan esa estrategia de
el Perú. Incluso esta amiga de Rusia dice que le pasó eso. Ella fue a un restaurante peruano y cuando llegó empezó a comer, pero vio que había tacos. Ella se sacó de onda, dijo pues que no, los tacos eran de México. De ahí los pidió y en ese punto pues ella se sacó de onda porque dijo, bueno, pues tal vez los tacos no son de México, son de Perú. En ese punto podemos entender. Eso es apropiarse de la imagen, utilizar la imagen y eso es demandable. El efecto negativo que tiene, ¿no? Porque de repente un latino no los va a confundir, un suramericano. Pero a un europeo asiático lo confunden, claro. ¿no? Porque ellos desconocen un poco todo. Claro. Si te venden, bueno, pero esto parece que es de México o de dónde es. ¿De dónde es? Como la apropiación cultural de comidas, de símbolos mexicanos, no es algo que se tenga que tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque el día de mañana personas que no sepan van a decir, no, sí, el calendario azteca es de Perú, los tacos son peruanos porque están en un restaurante peruano. Y en ese punto podemos ver que ese es el gran dilema que tenemos. Los tacos son comida típica peruana, ¿o no? Porque ahora lo estoy dudando. Fuimos a un restaurante peruano en Moscú y he grabado un vídeo sobre ello, de cómo hemos comido ahí de todo, ceviche, arroz con marisco, y también ahí había tacos. Y estábamos entonces pensando, ¿por qué se sirven tacos en un restaurante peruano mientras se supone que los tacos son comida mexicana? Así que respondiendo a esta pregunta rápidamente podemos entender que en efecto posiblemente haya muy buenos restaurantes en Lima, en Perú, pero eso no significa que sirvan comida 100% peruana, lo cual tampoco significa que por ese restaurante la comida peruana sea la mejor del mundo, así que esto también es falso. Punto final, el papa es peruano y el que me lo refute se puede ir a la mierda. Pero pasa lo mismo, si revisamos el nombre es Robert Francis Prevost, que desde un principio entendemos que no tiene nada de peruano. Sin embargo, quizás nació en Perú, pero no tampoco. De hecho, nació en Chicago, Illinois, en 1955. Y 30 años después sería enviado a Perú, donde más tarde le darían la nacionalidad. Y aquí la pregunta es para ustedes, entonces, ¿es peruano o es estadounidense? La única persona en la historia en haber perseguido y disparado contra un ovni fue un peruano. Adán y Eva eran peruanos. Este video ya se hizo muy largo, pero podríamos continuar con muchos más ejemplos, pero creo que ya entendimos que gran parte de estas cosas generalmente son falsas. Aquí lo más importante sería que cuando nos digan, mira, es que esto es peruano, bueno, es que aquí está la fuente, aquí está todo el soporte que indica que esto es verdadero. Sin embargo, aquí la pregunta más importante sería para ustedes que están viendo este video, ¿por qué creen que esto pase en Perú? Algunas personas en internet comienzan a decir en algunos videos que esto es un tema de sentirse inferiores, es decir, quieren llamar la atención de otros países, quieren sentirse a la misma altura de otros países y eso los lleva o los orilla a hacer este tipo de cosas. Evidentemente, cada país tiene cosas hermosas. Yo hasta el día de hoy soy una de las personas que considera que Perú tiene cosas hermosas. Me gustaría conocer Machu Picchu, su cultura, su comida, etc. Eso evidentemente habla de la riqueza que tiene el país de Perú. Es un país muy rico en cultura, en gastronomía, tiene una de las civilizaciones más antiguas de toda América, una de las más importantes, por lo cual considero que Perú no tiene la necesidad de plagiar nada. Perú no tiene la necesidad de robarse cosas de otros países, decir que todo esto es mío para que vengan a visitarme o para que digan que yo soy bueno. Creo que el día que Perú entienda que tiene muchas cosas buenas y esas las maximice y las muestre al mundo, las haga suyas, las abrace tal cual como lo ha hecho México, como lo ha hecho otros países, en ese punto creo que Perú va a terminar con todo este problema, esta crisis de identidad que tiene. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería saber tu opinión. ¿Tú por qué crees que pase esto? ¿Cuáles de estas habías escuchado? Y si has escuchado alguna otra, déjame saber en la parte de los comentarios. Así que si llegaste hasta este punto del video, te agradezco demasiado. No olviden seguirme en Instagram, ahí estamos con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, recuerden que todos somos hermanos, nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, un poco largo el video, pero entretenido y entretenido. Puntos muy importantes, o sea, muy polémicos todos. La verdad, yo tengo que decir que hace mucho tiempo, antes de salir de nuestro país, de Venezuela, de esta forma migratoria, antes de las redes sociales, pues más que todo, siempre creíamos o teníamos esa creencia en Venezuela. No sabemos si como digo, en México también pasaba lo mismo, pero en Venezuela siempre se creía que el argentino era este ser prepotente, arrogante, echón, creído. Sí, se cree. Presumido. Muchos lo creen. Presumido, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo y conocer las redes sociales y visitar, ¿no? Mundiamigos, lamentablemente, son los peruanos se llevaron el trofeo. Y no todos, obviamente, no se van a sentir aludidos quienes no son así. Conocemos y tenemos amigos peruanos, claro que sí. Gente muy buena, que muy vivieron amable, en Venezuela y valoraban mucho a Venezuela y a su cultura. Pero es el peruano el que realmente como que tiene, o sea, como que no, esto es lo mío es mejor, lo mío es mejor, lo mío es mejor. Sí, puede ser lo que dice Mr. Cracks, que es como que una falta de resaltar lo propio de ellos, sí, que probablemente si lo resaltan llegan a tener ese valor cierto pues que ellos quieren tener, pero no lo hacen, bueno,
desconocemos el por qué, pero sí tiene muchas cosas bonitas porque nosotros hemos visto, aparte de que lo poco que conocimos cuando estuvimos allá, que fue muy poco, pero hemos visto videos, muchos videos de todas las Por cosas ejemplo, bonitas que tiene. Si algún sitio turístico se le conoce a Perú, es Machu Picchu. Machu Picchu. Y ya está. Pero tiene muchos otros más que ellos deben resaltar. Por eso está Arequipa. La comida deben como que resaltarla más sin querer quitarle el mérito a otra o apropiarse de otra para hacer valer la de ellos. Bueno, Mundi amigos, excelente video, muy polémico, da para hablar mucho, ciertamente. Si el video de Mr. Crack dice que se le hizo largo, el de nosotros mucho más también. Y les invitamos, Mundi amigos, a que con todo respeto dejemos los comentarios. Sí. Estos videos no son para generar polémica o para compartir. Es para opinar lo que pensamos sin caer en el desprestigio, en la desmeritación. Como decimos, nosotros aquí opinamos, no somos dueños de la verdad, no estamos vendiendo nuestra opinión. Miren, esta es nuestra opinión, esa es la nuestra, créanla. Usted diga la opinión que usted tiene alegremente en los comentarios con todo el respeto, porque bueno, como dice Mr. Crack, todos somos hermanos. Bueno, mis amigos, nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.